Hola, ¿qué tal? Bueno, me presento para todos. Mi nombre es Linney Medina. Soy una joven de casi 20 años. Digo casi porque mañana 30 cumplo mis 20 años, por gracia de Dios. Y es un gusto para mí poder estar en este canal. Mi testimonio no es algo extraordinario, no es algo así exorbitante, pero en la medida de que mi testimonio pueda ser algo lindo y un cambio para tu vida, me doy por bien servida. Primero, no seré yo hablando, sino que va a ser todo lo que el Espíritu Santo suscite en este video. Y también para todos los que me ven, los invito a que hagamos una pequeña oración, una Ave María, por este video y por los frutos de lo que se vaya a decir. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como les dije ahorita, mi nombre es Linney, soy de Colombia y también hago parte de un movimiento que se llama Lazos de Amor Mariano. Pero más adelante les voy a comentar cómo llegué a ser misionera de Lazos de Amor Mariano. Primero, yo desde pequeña, pues mi mamá, mi abuela, me crié con mi mamá y mi abuela, eh, yendo a misa los domingos, pero con una peculiaridad, y es que pues mi papá biológico no estuvo tan presente en mi vida, como que sí lo conocí, pero no hizo una parte fundamental en mí. Y hago esta aclaración porque eh, va a tener mucho que ver en mi historia. Entonces crecí con mi abuelita, con mi mamá, con ellas dos, amándolas mucho, pero llegó un momento de mi vida donde yo sentía que le tenía odio y fastidio a mi papá. Era como que me obligaban a ir donde él solamente por tener la mensualidad, eh, pero no era que algo que me naciera del corazón. Y se fue creando odios y resentimientos en mí. ¿Por qué me ha abandonado? ¿Por qué le hizo eso a mi mamá? ¿Por qué? Porque incluso había momentos donde decía yo voy a ir donde ti, te voy a visitar, pero nunca llegaba. Entonces eso era bastante duro para mí. Luego, por gracia de Dios, mi mamá conoció a una persona, conoció al que hoy en día es su esposo, y más adelante cuando llega papá, él va a ser pues este hombre, mi padrastro. Yo no le digo así, sino le digo mi papá. Entonces, mi mamá conoció a este hombre y para ese entonces yo tenía aproximadamente 7 años cuando lo conoció. Luego siguieron los años, le pidió que se casara con ella. Y para mí ese cambio fue un poquito duro porque yo de pasar a darme todo el centro a su hija, también ahora debía dárselo a su esposo, a como realmente debe ser el orden en la familia. Y me costó, pero más adelante me di cuenta que la alegría de mi mamá era también mi alegría. Luego, para aquel entonces, mi mamá de regalo de matrimonio, una que es como una tía adoptiva, le dio un retiro espiritual de matrimonios de la comunidad Lazos de Amor Mariano. Pero en vista de que mi papá no le pudieron dar permiso en el trabajo, mi mamá no iba a desaprovechar eso, entonces fue a retiro. Y yo estaba en ese punto de mi vida, yo estaba muy rebelde, porque yo tenía como ya unos 10 11 años y para ese momento me habían cambiado de colegio, habían personas muy diferentes, mayores que yo, eh, no me aceptaba como era, tenía vacíos, eh, no me quería como tal yo misma. Y
empecé como a tener problemas alimenticios, eh, también como ansiedad, depresión, o sea, a temprana edad, ¿no? Y bueno, mi mamá al ir a este retiro cuando vuelve, yo me asombro de la mujer que llegó, porque yo digo, oye, en un fin de semana me dieron esta mamá, yo decía, ¿qué es esto? Por fin una mamá que me podía ayudar en mis tareas, que, que solamente con el simple hecho de abrazarme más, o sea, estas pequeñas cosas marcaron algo trascendental en mi vida. Y en ese momento mi mamá me dijo, hija, para el próximo retiro de niños vas tú. Y yo como que bueno, yo no le coloqué problema porque dije, uy, qué rico, me voy un fin de semana para, pues se llama Chinacota, es como un lugar, un pueblito, un lugar frito, porque donde vivo hace calor, yo dije, uy, qué rico el clima, me voy por fin de mi casa, así sea un fin de semana sola, yo pues, y yo no voy a hacer caso, yo la más rebelde, yo decía, no, a mí nadie me va a mandar, yo soy la que va a hacer todo lo que yo diga y ya. Entonces no le puse problema y listo. Entonces dije, no, eso va a ser como una convivencia, va a ser chévere. Y en los momentos de orar, pues no, yo me salgo o algo así, decía yo. Entonces llegó el momento de este retiro y la primera impresión para mí era como que, wow, estas personas que tienen en su rostro, ¿sabes? Era una alegría tan increíble que yo, incluso a mí me fastidiaba. Yo decía como que, oye, estos muchachos que tienen. Y me servían con tanto amor, como que ven, te tengo el bolso, y cómo estás, cuéntame de tu vida. Y yo súper como que, uy, no, esa gente que está loca. Eh, Paréntesis, yo a los 9 años con mi tía adoptiva, ella ya me invitaba a grupos de oración, entonces yo iba a los grupos de oración cuando recién estaba iniciando lazos en mi comunidad y en mi ciudad, perdón. Entonces yo hacía el rosario y me iba a jugar con los niños, pero pues yo ya conocía un poquito de qué era lazos, pero como por cuenta propia inició ya a los 11 años. Cierro paréntesis. Bueno, entonces esa fue la primera impresión. Luego cuando llegó a la finca, era, era como que yo la aislada, la que súper vanidosa, pero aislada y que yo no quería hablar con esa gente y demás. Pero a medida que fue avanzando el retiro, en las pequeñas cosas el Señor me fue enamorando, como por ejemplo cuando me servían la comida, los jugos, era como que buen provecho, mi Dios te bendiga, la bendición de los alimentos, todo esto, incluso ellos, no sé, por ejemplo, hacer aseo, era con una sonrisa tan grande y ahí, pues ahorita que pues conozco un poquito más, traigo a colación la cita bíblica que dice, mírelos cómo se aman. Y eso era, mirarlos cómo se amaban. Y en un momento llegó, de retiro, llegó a traer a colación la herida de mi papá, que no me dejaba avanzar, porque yo decía, ¿cómo un hombre pudo hacerle esto a una hija? Nunca había tenido una figura paterna que yo veía que los hijos abrazaban a sus papás, que los alzaban en sus hombros. Yo no había tenido eso. Entonces fue tomar la determinada determinación, como dice Santa Teresa, de voy a perdonarlo, pero eh, esto solamente era el primer paso. El perdón es de todos los días. Entonces tomé esa decisión de perdonarlo, de avanzar, pero también de renunciar y a aquello del mundo. ¿Qué son cosas del mundo? Por ejemplo, la música, el reggaetón este que es muy pesado, la música que no me lleva realmente a una verdadera felicidad, pero pues van a decir como que la música que tiene que ver, Linnea, tiene que ver mucho, porque la música incita, la música invita, y si uno realmente se presta atención a las letras que hay detrás de este tipo de género, es muy pesado. Y yo al reconocer mi dignidad como mujer, como hija de Dios,
yo no iba a permitir algo contrario o escuchar algo contrario de esto, ¿no? También me di cuenta el amor tan grande que Dios tenía hacia mí y la misericordia tan inmensa que había tenido conmigo al llevarme a este retiro espiritual. Entonces, en esos 3 días, 4 días, que fue en el 2015, me acuerdo tanto, marcó un antes y un después. Porque yo era por más de que fuera pequeña, yo decía muchas groserías, yo incluso trataba mal a la gente, yo era súper patana. Patana acá es como decir basta, brusca. Incluso yo era muy rebelde con mi abuela, yo era súper desobediente, o sea, aún me cuesta, pero antes era el triple. Y a tal punto que mi abuela me decía, uy, no, tú eres peor que Caín, Linnea, o como que no, yo te voy a llevar a un orfanato o a un reformatorio, de, para ver si te cambian. Pero el Señor se valió de eso para cambiar mi corazón. No hay, siempre decimos que no hay nada que traspase un corazón duro, un corazón de piedra, pero sí, el amor realmente, el amor puro, el amor sincero es aquello que traspasa todos los corazones. A tal punto ya tenía 11 años. Entonces, en el colegio nuevo, donde me habían ingresado, eh, al ver mis compañeros ese cambio tan enorme que decía, Linnea, el viernes te fuiste diciendo groserías, tratando mal a la gente, siendo súper vanidosa, además, y ahorita llegas hablando de Dios, el amor de Dios, quien escuchar esta música, rezando el rosario todos los días. Era un cambio abismal para las demás personas, pero en estos meses fue algo muy bonito, pero también fuerte, porque renunciar al mundo no es tanto color de rosa, o sea, las rosas tienen espinas también, y eso fue. Pero era muy lindo en mi casa porque rezábamos el rosario en familia, con mi papá padrastro, para que me entiendan, mi mamá, mi abuela, rezábamos el rosario. Pero ¿qué pasa más adelante? Yo seguí en consagración en mi comunidad, es decir, consagrarse por el método de Montfort, San Luis Griñón de Montfort, 33 lecciones donde se dividen en 4 bloques. Conocimiento de sí mismo, conocimiento del mundo, conocimiento de María y conocimiento de Jesucristo. Es como estar 9 meses en el vientre de María y es enamorarse profundamente de Jesús, de María. Y son lecciones simples, es hacer vida lo que hacemos en el retiro espiritual. Entonces, yo inicié la consagración de niños, mi mamá no continuó, mi papá pues no fue a retiro porque en el trabajo le quedaba complicado, entonces yo seguí y a mí en ese entonces era como los sábados. Y como yo era tan niña, mi mamá no tenía muchos recursos, para el medio de transporte y se le dificultaba. Pero aún así, yo, Señor, dame la gracia de ir, Señor, ayúdame, yo quiero seguir, porque cuando yo llegué a retiro, yo decía, yo quiero experimentar esa alegría que esos misioneros tienen, quiero tener esa sonrisa, esa mirada que ellos tienen, porque también había impureza en mi vida, no como tal vez de relaciones, sino que mi mirada no era pura. Cuando veía a un hombre, veía más cuerpo que alma, ¿sabes? Eh, y también acá quiero hacer una aclaración si algún papá me está viendo, y es que cuiden mucho a sus hijos de las redes sociales, de los celulares, de todo esto, porque realmente el mundo ahorita con la pornografía, con películas o series que denigran la dignidad que uno tiene como por ser hijo de Dios, ¿sabes? Y ahorita los jóvenes, los niños tienen mucho más acceso a esto. Y como padres debemos cuidar a nuestros hijos de esto. Entonces fue en la consagración, en el retiro,
la Virgen María devolviéndome la pureza, como lo hizo María Magdalena, no a tal punto, a tal magnitud, pero sí era decirle, María, quiero mirar como tú, María, ¿cómo te vestirías tú? ¿Cómo hablarías tú? Y por ejemplo, para las groserías, que yo era muy mal hablada aún, pero yo decía, bueno, María, si se me escapa una grosería, 3 Ave Marías. Entonces, o me cansaba de decir Ave Marías o me cansaba de decir groserías. Gracias a Dios me cansé de decir groserías, pero eh, eran pequeños tips que me daban para poder dejar esto. Entonces, mi mamá no tenía, vuelvo a lo que le estaba contando hace un momento, que mi mamá no tenía muchos recursos, pero aún así Dios me daba la gracia de poder asistir a consagración. Y mi mamá era una de las que me decía, Linei, tú te consagras y por allá más no vuelves. No porque tuviera algo en contra de la comunidad, sino por más que nada los medios económicos, porque mi mamá en ese entonces era como que mi abuela, también mi papá les ayudaba, pero la economía era complicada. Entonces, en esta consagración tuvimos un retiro final, y en este retiro yo sentí que la Virgen me llamaba a ser misionera, porque ser consagrada no es lo mismo que ser misionero de lazos. Entonces, cualquier persona puede consagrarse a Jesús por María. Incluso en el canal de YouTube de Lazos Oficial podrás encontrar incluso más información sobre esta consagración si deseas consagrarte. Eh, entonces, en este retiro hubo una actividad muy especial con la Virgen, donde yo sentía en mi corazón que me llamaba a ser parte del ejército de la Inmaculada. Pero yo lloraba, yo le decía, mamá, ¿por qué me pides esto si mi mamá no me va a ayudar? Como que no nos dan los medios económicos. Ayúdame, o sea, yo te digo sí, pero no sé cómo lo vas a hacer. Entonces, a mí me acuerdo tanto que me daba tanto tristeza volverme a donde vivía, porque yo decía, es volver a luchar, porque la vida espiritual es un combate, como aquellos soldados que, por ejemplo, el retiro es como el entrenamiento, y ya la guerra es como vivir tu cotidianidad, donde en tu cotidianidad debes dar el rostro de Cristo, y debemos ir contracorriente. Ir contracorriente es decir, contra las ideologías, contra todo eso que el mundo nos pinta, que la familia no hay que tener hijos, sino como que eh, la música, la impureza, bueno, esto es una lucha, ¿no? Entonces, eh, pero los frutos son muy dulces. Entonces, bueno, yo llegué ya a mi casa y decir, bueno, mamá, si tú quieres que yo haga parte de este movimiento, tú me mostrarás. Entonces, yo dije, bueno, voy este sábado a formación. Ya empecé a formarme con los niños, porque ya tenían 12 años. Eh, Pude consagrarme un 16 de mayo del 2016, y ya luego seguía formación, y más adelante todo se fue dando. El Señor fue muy providencial. El Señor siempre mostraba, le daba pues medios económicos para mi mamá dejarme ir a Lazos. También el hecho de, había misioneros que me traían a la casa. Yo digo que en esas personas yo le agradezco tanto, porque sin esas personas yo tal vez no hubiese podido continuar. Entonces, claramente, ser misionero es hacer el rosario todos los días, hacer la lección divina. La lección divina es meditar la palabra de Dios, las oraciones del consagrado, que son, yo digo que son como cartas de amor, como poemas que uno le da a la Virgen y a Jesús. Todos los días, tener esa intimidad con Jesús, ir al sagrario, y si no podemos ir al sagrario como en un crucifijo, pero meditarlo a Él. Y también todos los días la Eucaristía, procurar todos los días la Eucaristía, porque a veces nuestros deberes de Estado se nos complica. Entonces,
era iniciar esto. Incluso hago un paréntesis, esto que yo les acabo de decir, estas prácticas, no es solamente que las deba cumplir un misionero de lazos, sino más un cristiano, porque son cosas que nos enamoran de Cristo. Tú a un esposo o a una esposa le das regalos no porque te toca, o no les dices palabras bonitas porque te toca, sino porque te nace del corazón. Eso mismo son estas prácticas. Entonces, bueno, de ahí seguí eh, con luchas internas, externas. Internas me refiero de que en el colegio, pasar esta adolescencia, pasar estos años eran complicados porque yo tenía amistades que no me hacían mucho bien. Y siempre había escuchado y veía a las misioneras que tenían amigos dentro de la comunidad, pero eran más que amigos, familia. Yo decía, pero ¿cómo hacen esto? Y me daban muchas crisis, y también el hecho de que no tener a mi familia, sino yo caminar solita, de decir, ya no hago, pues ya se complicaba más el rosario en familia, sino yo lo hago ya solita, que si yo no lo hago nadie más lo va a hacer por mí, o que si yo no voy los domingos a misa nadie lo va a hacer por mí, todo esto. Entonces era un caminar contracorriente, pero también fueron de muchas alegrías, retiros, el servir. La primera vez que serví en un retiro espiritual, yo recuerdo que yo no sabía ni barrer ni trapear, y yo cuando veía eso yo decía, wow, salí de un retiro aprendiendo a esto, ¿no? Pero más que nada era la alegría con que se hacía. Eh, Servir a niños incluso más grandes que yo, ya más adelante a atender familias, a almas, que esto uno va a servir y cree que es darse, pero uno termina recibiendo el triple de lo que da. Cuando yo les decía que en el colegio era complicado, era porque también las amistades no estaban, si escuchan un ruido, son mis perritas que llegó una persona. Bueno, entonces era complicado por el tema de las amistades. Entonces me invitaban a salir, que venga Linney, tomemos esto, Linney, venga, pero escuchemos esta música. Y hubo un punto de mi vida en el colegio donde yo siempre le pedía al Señor, Señor, purifica mis amistades, porque las amistades arrastran. Dime dime con quién te juntas y te diré quién eres. Y esto era así. eh, Llegó 11 y como el último grado de colegio acá en Colombia, en estas oraciones el Señor permitió, gracias a esa ruptura, en esta pelea que hubo, saber quién eran verdaderos amigos y quién no. Porque en ese momento de mi vida yo ya tenía que 16 años, 15, 16 años aproximadamente, y mi familia, mi abuela tuvo una enfermedad muy grande, donde mi papá tuvieron que gastar mucho dinero, yo ya no podía salir igual, eran también bastante, el ambiente familiar un poco pesado, y al ver que yo me quedé sola, que los supuestos amigos que tenía ya no estaban, yo me di cuenta ahí quién iba a estar para mí y quién no. Entonces fue un medio para yo poder decir, me alejo de estas amistades que no me hacen bien y me quedo con las que sí. De todas estas me quedaron nada más 2 personas, y ya en los descansos era yo leyendo un libro espiritual, un libro, o sola, o dedicándome más al estudio, porque ya no tenía pues tantas personas con quien compartir. Pero el Señor cuando el Señor quita, da el doble. Entonces allí conocí en Lazos 2 grandes misioneras que quiero muchísimo, que son como mis hermanas, porque soy hija única, entonces digo que son las hermanas que no puedo tener de sangre, pero las tengo en el espíritu. Entonces, desde aquel momento, estas amistades que Dios me dio y han sido un tesoro para mí. De ahí salí del colegio,
yo tenía el propósito de salir del colegio e irme de sierva. Sierva en la comunidad es como darle un tiempo a Dios, un tiempo a la comunidad, 24/7, informarse, enamorarse en el corazón de Cristo para luego dar. Entonces yo decía, yo me quiero ir de sierva, pero no tenía la edad. Tenía 16 años, iba a cumplir 17 hasta ahora y no alcanzaba. Entonces yo pedí permiso, yo como que hablé con los directores de este apostolado, me dieron permiso, pero tenía que ver cómo terminaba el colegio. Lastimosamente, eh, en las pruebas de estado me fue un poco mal y no pude tener la dicha de decir, me tomo un receso y cuando vuelva me inscribo en una universidad y paso. No, tuve que esforzarme mucho más porque ninguna universidad casi me recibía, lastimosamente por los resultados que tuve y eh, pues me tocó, por ejemplo, hacer más pruebas, hacer un preuniversitario, pero por gracia de Dios pude, por medio de este universitario, pude tener una beca en una universidad. Entonces fui admitida, ahora estudio trabajo social y fui solamente pasaban 10 de 80 y fui una de las quintas que pasaron, entonces fue un regalo de Dios muy grande. En este punto quiero aclarar de que en el colegio yo no era la mejor estudiante, porque cuando yo les decía todo o nada, me refería a esto también, porque un misionero, un cristiano, no es solamente decir rezo bonito, amo a Dios mucho, amo a mi prójimo, sino que también ser coherente con los deberes de Estado, ser coherente, por ejemplo, si tú trabajas, ser buen trabajador, si tú estudias, ser buen estudiante, si tú eres hijo, ser buen hijo. Entonces, en el estudio yo no había comprendido esto aún, yo hacía las cosas a medias. Entonces, perdía materias, no ocupaba los primeros puestos o era de las últimas, hasta que un profesor muy sabio me dijo, Linney, ¿tú en la vida qué quieres ser? ¿De la montonera o quieres ser de las primeras? ¿Quieres resaltar? Porque si vas a ser de la montonera, no vas a salir adelante. Entonces me colocaba de ejemplo los ciclistas. Eh, los ciclistas en estas pruebas siempre se ve una montonera como montoncitos, pero ahí no sabes quién va de primero, quién es el mejor, quién es el que lo da más, porque están juntos, o sea, en la montonera. Pero solamente se ven los que realmente se han esforzado, los que van adelante. Entonces yo decidí en ese último grado darlo todo. Y en ese último grado pude ser de las mejores estudiantes, comprendí el significado del estudio, me enamoré del estudio mucho más y yo dije, tengo que ser una misionera integral. Así que por eso fue que pude darlo todo en la universidad, en estas pruebas de la universidad para ganarme la beca, me la gané y de ahí en adelante fue tener un amor por mi profesión, tener un amor por lo que estudio, por lo que todos los días tengo. Y bueno, ya a tal punto en Lazos, yo ya era misionera, ya como tal apostolaba y demás. Ha sido un camino de rosas, pero también de espinas, como lo había hecho hace un momento. A tal edad yo ya tenía como 17 años, y en esos 17 años yo tengo que admitir que aún me costaba renunciar a ciertas cosas del mundo. Por ejemplo, eh, el tema de tomar o tema de las fiestas, esto, aún me faltaba renunciar de corazón, porque uno a veces dice, no, señor, renuncio a esto, pero de boca, pero falta el corazón. Y en ese momento me empecé a enfriar, empecé a dejar entrar el mundo en mí. Por ejemplo, ya
me daba más pereza rezar el rosario, entonces yo decía, ay, mañana lo rezo, mañana no rezaba, ya no me quedaba tiempo, o por ejemplo, ya la lección divina, no, ya me da más pereza. Empecé a dejar las prácticas espirituales, las prácticas que me mantenían en el amor. Entonces para mí era más fácil escuchar esta música, ay no, pero esta música, ay, pero mire lo lindo que canta este muchacho, o mire esta letra tan bonita, como que empecé a enamorarme de nuevo del mundo. Empecé a salir cada fin de semana, empecé a salir cada fin de semana, pero ahí pasó algo muy particular, porque primero mi mamá al ver que yo ya no rezaba como el rosario todos los días, un día me preguntó, hija, ¿por qué no has vuelto a rezar el rosario? ¿No te he vuelto a escuchar rezar el rosario? Y yo le mentí y yo le dije, no, mamita, es que yo lo rezo afuera, cuando estoy afuera de casa y tú no te das cuenta y demás. Pero en mi corazón sabía que no lo estaba haciendo. Y en ese momento entré a mi cuarto y tenía una imagen de la Virgen y fue verle los ojos a la Virgen y verle que así como mi mamá tenía esa preocupación, cuánto más la Virgen María no tenía esa preocupación en mí. Y con lágrimas en los ojos le dije a la Virgen como que, María, con mi fuerza no doy, con mis fuerzas humanas no doy. Mira que salgo todos los días, pero esto me deja más vacía, porque cada vez que salí y regresaba a mi casa, un color de rosas, una felicidad aquí. Cuando estaba con mis amigos del mundo y tomando una belleza. Pero luego que llegaba a mi casa era una tristeza, era como, terminaba más vacía. Y yo le decía, pero ¿por qué termino así? No quiero esto, quiero realmente una felicidad como aquello que perdura, una felicidad eterna. Entonces, mirar a la Virgen fue decirle, no puedo más con mis fuerzas, ayúdame tú. Porque quiero rezar el rosario, no me da el tiempo, supuestamente, o me da pereza, ayúdame. Y más que un rosario era volver el rostro a Cristo. Luego de esto, me invitaron a una vigilia. Me invitaron a una vigilia muy particular porque era en el mes de octubre. Era esa vigilia en honor a reparar el corazón de Cristo por las ofensas que se dan el día de Halloween. Ay, perdón. El día de Halloween, porque los católicos no lo celebramos. Entonces, en esta vigilia era reparar el corazón de Cristo. Pero en esta vigilia, Dios, Jesús, más que reparar el corazón de Él, fue reparar mi corazón. Fue otro llamado que me hizo, donde yo mirarlo allí redondito, en esa custodia, yo decía, Señor, tú me has amado tanto y yo tampoco que te he dado. Como que te he dado a medias, incluso ser misionera, porque venga que los misioneros no somos santos, pero somos humanos que intentamos vivir la santidad y que esa sea nuestra meta y saber de que no estaba siendo coherente con lo que decía hacer y lo que hacía. Entonces fue decir, no más Señor, renunciar a esto y tomar un recomenzar, un recomenzar. Luego ya dejé estas amistades, como que dejé de salir porque esas personas no son malas. Los jóvenes no somos malos y las personas que están en el mundo no son malas. Como dice Bosco, es que no saben que pueden ser buenos. Entonces, de ahí fue volver a iniciar, tomar. Yo creo que el Señor ahí me dio un estado de gracia, de la perseverancia, de la fidelidad y seguir, seguir. Más adelante ya siendo misionera, siguiendo todo esto, seguí en la universidad, con Dios me daba muy buenos amigos, también eh, he permitido como que vivir encuentros con otros misioneros de otros lados, por ejemplo, tener congresos donde Lazo se reúne todo en general, porque Lazo no solamente es en Colombia, donde vivo, sino que son como en 18 países del mundo entero, o sea, como que
Lazos es una familia que está en todo el mundo. ¿Y por qué digo familia? Porque donde quiera que vaya, hablamos el mismo idioma y el mismo idioma es el idioma del amor, como San Francisco Javier. Entonces, seguí en este proceso y ya cumplí los 18, pasaron más semestres en la universidad, bueno, un poco evolucionó, y yo seguía orando por la conversión de mi familia, porque en todo esto yo había caminado sola. Sola me refiero en mi casa, porque siempre tuve ayuda de mis hermanos de comunidad, de las personas que me ayudaban a ir, tal vez no tenía dinero, porque esa era otra, como que yo estudiaba, pero no tenía muchos recursos para los transportes, y el Señor siempre fue mi providencial, desde el inicio. Como que un día, me acuerdo tanto que yo anhelaba ir a una reunión, pero no tenía los medios económicos. Y un día me encontré un billete que cubría los gastos de ese transporte. Me lo encontré así de la nada. Pregunté quién era, nadie dijo nada, nadie, no era de nadie, y lo utilicé para esto. Otras veces me traían a la casa, y demás, porque al inicio eran estas discusiones con mi familia de llegar tarde, porque las reuniones eran de 7:30 de la noche a 9:30, y era una niña, no sé, llegar a esa hora a la casa, para mi familia era un poco incómodo, porque mi mamá madrugaba, mi papá también y demás, pero a pesar de eso, era decir, acá me tiene Señor, y también seguir orando por mi familia. Yo siempre decía, ojalá mi papá pueda ir a retiro, pueda también mi mamá consagrarse, mi papá también, mi abuelita. Y porque mi papá era uno de los que decían, no, yo por allá no voy, yo por allá hacerle bolsillos al diablo, es un dicho que hay acá. Entonces como que no, eso no es para mí. Y había momentos donde yo le decía al Señor como que, Señor, me he dado todos estos años, he servido en retiros, he ayudado a familias, no he sido yo, pero he sido un instrumento tuyo, pero en mi familia, ¿para cuándo? Pero me di cuenta, llegó un punto en mi vida donde me di cuenta, donde yo debía ser la luz de mi casa, yo debía ser aquella que decía, vamos los domingos a misa, vamos a hacer el rosario, vamos a hacer esto en familia, porque estar en Dios no solamente es rezar, rezar y rezar, sino tener ese amor en familia. Por ejemplo, cuando comamos, dar la bendición de los alimentos, decir cómo estamos, todo eso es tener a Dios en el hogar. Entonces yo debía hacer esa luz. Y también caminar por cuenta propia, tener motor propio, que no es porque me lo obliguen o porque mi mamá diga, vas a esto, sino porque voy por cuenta propia. Eh, el amor no se obliga, el amor no se obliga, y esto lo entendí. Llegó un punto, el año pasado, mis, la mamá de mi papá, de mi padrastro, se enfermó de los ojos, de la visión, que no veía, y por primera vez vi a mi papá como un niño llorando en su cama. Yo le pregunté, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Quién se murió? Y, y me decía, me contó pues lo que le había pasado a la mamá, y él interiormente le hizo una promesa a la Virgen de Guadalupe, que si la mamá se curaba, eh, él iba a un retiro espiritual. Entonces mi mamá tan buena comunicadora, un día que estábamos en el centro me dijo, hija, imagínate que tu papá, pero no le vayas a decir nada, tu papá hizo una promesa a la Virgen, que si se curaba la mamá, él iba a retiro. A mí que me dijeron eso, la Line que se puso a ahorrar y a ver cómo hacía para enviarlo a retiro, de una. Al fin de semana yo ya tenía el dinero, vamos a mandarle este próximo retiro, tú mirarás cómo consigues el permiso. ¿Has conseguido permiso para otra cosa? Pide permiso para esto. Entonces yo dije, mira, esta es tu boleta,
tú mirarás si me haces perder el dinero, pero vas. Entonces yo orando, mortificándome, es decir, por ejemplo, haciendo actos de amor eh, para, que, para que siempre el Señor fuera guiando esto. Y se llegó el tan anhelado día. Mi papá fue a retiro, fue una gracia muy hermosa porque gracias a él, a que él fue a retiro, mi mamá y él se pudieron consagrar. Mi mamá luego del 2015 al 2022, que pasaron esos años, ella no se había consagrado. Entonces pasar a que ellos dos hicieran la consagración como matrimonio, fue algo muy hermoso. Sí, les costaba por lo mismo, porque dejar nuestra vida anterior para dar vida a Cristo. Lo dice San Pablo, ya no soy yo quien vive, sino vivo Cristo quien vive en mí. Entonces, se consagraron y pude tener este tesoro pude ver las promesas de Cristo, que Jesús sí cumple promesas, de que por fin yo podía ver a mis papás de blanco yendo, ya no pertenecerles ellos mismos, sino que ahora fuera el rostro de María, de que en mi familia ya fuéramos todos los domingos a misa, por iniciativa propia, también el hecho que hicieran el rosario, también que mi mamá, por ejemplo, en las mañanas, no sé, escuchara el evangelio o mientras cocinara hiciera el rosario. En estas pequeñas cosas, yo como hija, al ver esto a mis papás, yo me enamoraba más de mis papás. Yo decía, wow, Señor, qué lindo eres. Y eh, también ellos ya, pues como tal, no seguir como misioneros, pero sí perdurar esto. También la Virgen, pues es muy providencial y después de este retiro, la mamá se curó. La mamá de mi papá se curó, pudo volver a ver y fue un milagro muy grande. Y, y justamente el día que se consagraron mis papás fue el día de la Virgen de Guadalupe. Entonces ella fue la que lo hizo todo. María, María siempre es aquella mamá del cielo que Dios nos dejó para ir hacia Jesús, para ser coherentes en nuestra vida, para enseñarnos como lo hizo con él. Y también San José. San José ha sido también un papá que me ha enseñado a mí, ya como Linney, cómo es un verdadero papá. ¿Qué es el amor de un papá? San José fue aquel mediador por el cual yo pude decir estoy sana y no tengo más heridas, resentimientos con mi papá biológico. Decidir y tomar la decisión de ir hasta donde él y pedirle perdón, sabiendo que tal vez él era el que debía pedirme perdón y era lo lógico, pero yo decía, yo tal vez yo no supe qué le hice o, o qué tuvo que vivir él para tomar esas decisiones, pero aún así yo le pido disculpas y poder ser libre, porque aquella alma que perdona, aquella alma que realmente no tiene resentimientos ni odios, es un alma libre, un alma que puede amar con plenitud, porque no hay nada en su corazón que le quite el espacio a Dios. Eh, También el año pasado, en febrero, no, perdón, este año en febrero, eh, perdón, me atraso un momentico, en diciembre, quiero contar esta parte de mi vida porque es fundamental para los jóvenes que me están viendo. Yo en diciembre empecé en picada, en picada. En diciembre se salió unas vacaciones, en diciembre como que es pura fiesta, es comprar aquí, comprar allá, pero diciembre debe ser más que esto, es vivir el nacimiento de Cristo. Pero en el mundo no lo vemos así. Entonces yo empecé de picada. ¿Cómo así de picada? Me costaban más las prácticas espirituales, ya no iba entre semana tanto a Eucaristía, sino que, por ejemplo, los domingos y ya. ¿Y por qué hago colación lo de la Eucaristía? Porque una persona que vaya a Eucaristía todos los días o que intente ir todos los días, muy difícil el demonio la agarra.
porque es tener en nosotros mismos, o sea, en nuestro cuerpo, en nuestro interior, el mismo Cristo. Entonces empecé a descuidar esto, empecé a descuidar mi alma, empecé como que, ay, esta musiquita nueva que salió de este artista súper bueno, yo siendo consciente que la letra no era muy buena, yo seguir escuchando. Los compañeros de la universidad me invitaban a esto, para mí ya era como que voy un momentico y me voy. Como que fui más permisiva con estas cosas. Y como en una roquita, una gotica, le cae, va a llegar un punto donde se va a partir. Y eso pasó en mi alma. Yo a tal punto tenía responsabilidades ya en mi movimiento, eh, pero yo empecé ya no a dar a Cristo, sino a darme a mí misma. Empezar a verme con mis propias fuerzas. Entonces me empecé a cansar. Ya eran últimos parciales del semestre, más cansada aún. Hasta que llegó un día de diciembre donde mis compañeros me invitaron a salir. Fuimos a una sinfónica y luego vamos a comer y luego de esa comida empezamos a tomar. Y quiero aclarar esto y no me da como vergüenza decirlo, porque yo sé que más de uno tal vez vivimos esto, y más los jóvenes, ¿sabes? Entonces, lastimosamente, caí me refiero en el que me dejé llevar del alcohol. Después de tantos años de decir, yo ya había renunciado a esto, confié en mis fuerzas y no en las de Cristo. Volví a confiar en las fuerzas del INEI, en las fuerzas humanas mías y no en las de aquel que lo puede todo. Al otro día yo me desperté en mi casa sabiendo, no sabía cómo había llegado, ni qué había hecho. Eh, Recién mis papás se habían consagrado. Yo como hija, como misionera, como consagrada, más que vergüenza por una comunidad y demás, era decir, herí el corazón de Jesús. No porque el alcohol, tomar una copa ya sea malo, sino porque todo en extremos es malo. Siempre la virtud debe ir en el medio, pero yo no viví esto. Y más de que sabiendo yo que para mí el alcohol no es algo que me haga bien, ¿sí? Es una lucha que debía reconocer que tenía y que, oye, yo decía y predicaba algo y después caer en eso para mí fue muy grande. Pero listo, yo al otro día me desperté arrepentida, pero más que arrepentida de un sentimiento, era decir y darme cuenta lo que había hecho. Le pedí perdón a mis papás porque no había sido un ejemplo como hija. Es que así tú seas de alguna comunidad, de algún lado, yo creo que tomar los extremos, no sé, tomo ejemplos hipotéticos de las drogas, del alcohol, de las apuestas, de la impureza desordenada. Todo esto, todo en extremos, todos estos extremos son malos, que realmente no nos dan una verdadera felicidad. Y que yo como hija y que daba un ejemplo en mi casa y ver mis papás otra cosa, para mí fue muy duro. Entonces ellos ni siquiera me tuvieron que regañar ese día. Yo, incluso yo fui la que les dije, pido perdón por no ser un ejemplo, pido perdón porque no debí llegar a tal hora, porque ellos me esperaban el día anterior para hacer una novena y yo dejé, o sea, miren eso tan fuerte, dejé una novena, un compartir en familia por un disfrutar de un momentito. Y lo más, lo más de eso era como que, bueno, pedirles perdón y decirles que uno también se puede levantar. Entonces, también fue decirles a mis directores lo que había pasado, porque, hombre, uno con una medalla, con esta medalla ya es visible, visible para el mundo, visible para todos.
y tal vez que me hayan visto, más por ocultar una cosa, es por ser coherente. Entonces yo les dije a ellos lo que había pasado y que me arrepentía de todo corazón. Hablé con ellos, con mis directores, con mis papás, y ahí comprendí que si uno realmente renunciara de corazón a aquello que en un inicio uno dijo que había renunciado con las palabras, si uno hubiese, o sea, si yo Lina hubiese renunciado a esto de corazón con una determinada determinación, yo me hubiese ahorrado muchas cosas. También el hecho de decir, es que yo nunca me puedo creer tan fuerte, es que yo en mi vida, yo no puedo decir, es que yo Linney lo puedo todo, es que yo Linney puedo, yo sola Linney, no, sino es decir, con las fuerzas de Cristo puedo. Es que sin las fuerzas de él, sin él, yo no soy nada. Yo no puedo luchar. Un soldado no se puede ir a la guerra sin sus armas. Así mismo yo no me podía ir a pelear, a decir, no, voy en contra de esto. O sea, sin protección. Volver también, y esas armas y ese escudo, ¿qué es? Reconocer a Cristo, pero también introducirme en el corazón de Él. ¿Y cómo es introducirme en el corazón de Él? Haciendo nuevamente mis prácticas, intimando con Él, hablando más con Cristo, porque un alma enamorada realmente no mira a los lados. Yo le coloco un ejemplo. Un esposo o una esposa, cuando le es infiel a su esposo o a su esposa, no va a decir como que, a ver, venga, estructuro bien el ejemplo. Bueno, va a decir como que yo no le voy a hacer infiel a mi esposa porque, ay, me pilla, me gana una pelea, como que, no, eso, para evitarme mejor cosas, mejor no le soy infiel. A comparación de decir, es que yo no le soy infiel a mi esposo o a mi esposa porque la amo tanto, porque es tan preciada para mí que yo no tengo necesidad de ver a más personas. Eso mismo es un alma que ama a Dios. No le va a ser infiel o no le va a herir el corazón de Cristo o de la Virgen eh, porque le toque o porque, venga, me lo dice un padre, me lo dice la iglesia. No, sino porque yo amo tanto a Cristo que yo no le voy a hacer daño o voy a hacerle entristecer con mis actos, ¿sabes? Entonces, para mí fue comprender esto. Y en este momento les cuento esta parte de mi vida para decirle que uno como ser humano no es perfecto. También tiene sus errores, también tiene sus caídas como la tuvo María Magdalena, pero también nos podemos levantar. También tenemos una segunda oportunidad que Dios nos da, incluso nos la da todos los días, cada vez que nos levantamos para amarle más cada día a Él. También decirles a los jóvenes en este momento de mi vida como que jóvenes, nosotros somos imparables. Los jóvenes, a veces las personas adultas creen que no somos capaces de nada o como que, ay, déjelo, porque los jóvenes son así, ay, es que eso lo hacen los jóvenes, o como que está en su etapa de adolescencia. No, es que los jóvenes también podemos ser santos, los jóvenes también podemos decir, es que yo amo mucho a Cristo, los jóvenes también podemos decir, es que yo anhelo la santidad, como un Carlo Acutis, como estos beatos nuevos que han salido, como Chiara Bretamola, creo que se llama, estos santos y beatos que han salido, es que, o sea, lo joven que me está viendo, la santidad sí es posible para ti y para mí, pero debemos esforzarnos, debemos dar ese 1% que Dios nos pide para llegar a la santidad, porque Dios coloca el resto. El Señor coloca el 99%, nosotros nos corresponde el 1%. Pero si caíste, si estamos en una comunidad o estamos en tu parroquia, caíste o, o hiciste algo que en tu corazón sabe y tu conciencia sabe que no estuvo bien, mira, no hay que llorar sobre la leche derramada, sino levantarse y seguir.
seguir con la cabeza arriba y decir, bueno, Señor, voy a caminar, pero ya no sola, sino contigo. Y yo me imagino un caminito, acá Jesús, acá María y San José. Eso, un seguir. ¿Y que la cruz es pesada? Sí. ¿La cruz que cada uno cargamos? Sí. Porque cada uno tiene una cruz. La cruz a tu medida, a mi medida, es diferente. Pero es la cruz que Dios nos ha dado para llegar al cielo. Porque por esa cruz fue que tuvimos la redención. Y así nuestra cruz será ese medio para llegar a la santidad y llegar al cielo. Tenemos que amar nuestra cruz, abrazarla, así como lo hizo Cristo. Luego de esto, recomencé. Fui consciente de lo que había hecho, viví más unida a mi familia, esto me sirvió para amar más a mi familia, amar más el regalo tan grande que Dios me ha dado de la consagración, de tener un movimiento, de tener una familia. Y para esas fechas yo conocí a una persona, conocí a un misionero que era gran amigo mío y por medio de este misionero pude, pues como tal, volver a, a darme cuenta que Lazos no solamente es donde yo vivo, sino Lazos es una familia, como lo dije anteriormente. Donde quiera que yo vaya, ahí van a estar mi familia de Lazos. Pude viajar a Ecuador, primero a Ipiales, a Pasto, que son lugares de mi país, Pasto y Ipiales, que son lugares de donde vivo, de mi país Colombia, y donde quiera que iba me encontraba misioneros, y era compartir con ellos, hacer cosas cotidianas, porque es que ser jóvenes, o como dice Bosco, o sea, hay que hacer recreos en el alma. San Juan Bosco era uno de los santos que enseña a los jóvenes a que la santidad es alegría. Y eso lo pude experimentar en este viaje que tuve a inicio de año. Y, y fue un enamorarme. Pude tener allá retiros, donde estuve viajando, compartir con los misioneros, diferentes culturas, porque por más de que sea el mismo país, son diferentes culturas, diferentes acentos, gastronomía. Y en esto comprendí que lo que yo vivo como misionera, por ejemplo, estas prácticas que les he venido mencionando en el transcurso del video, no deben ser solamente para el misionero de Lazos, o para el misionero o el que asiste a una parroquia, sino para todo cristiano, para todo aquel que sea católico, y que no importa que tal vez ya no esté en una comunidad, que tal vez tenga aquí en otro país y que ya esté sola como tal y que no tenga a la parroquia y demás, es que yo debo seguir con esto porque soy católica, y estos actos de amor que hago como católica es para introducirme en el amor. Entonces esa fue la reflexión que me dejó este viaje. Luego de esto, por esta persona pude también más adelante tomar como una iniciativa de viajar a Europa, y ya habían sacado las fechas de la JMJ. Entonces, este misionero vivía cerca de donde iba a ser la JMJ, entonces para mí fue más fácil decir, oye, ¿y qué tal si voy a la JMJ? Pero más que un sueño mío, más que un anhelo mío, para mí fue un llamado de Cristo. Yo me acuerdo puntualmente, o sea, yo creo que se me vaya a olvidar, en febrero yo estaba en un sagrario, estaba solito sagrario, estaba Jesús solito allí, y esa tarde yo fui porque era una necesidad tan grande de hablar con Jesús. Entonces, en ese momento, Dios me pidió dos cosas. La primera fue irme de sierva, y también eh, viajar, viajar, pero aún no sabía si a Medjugorje, porque mi advocación, o sea, desde que yo conocí la Reina de la Paz, la advocación de Medjugorje,
la Gospa para mí ha sido un enamorarme y adentrarme más en María. A mí, yo digo, la paz que da esa vocación es algo tan tremendo, eso es algo que yo no, ni con palabras puedo explicar. Y sueño en algún momento poder ir a Medjugorje. Yo siento que la Gospa me llama, pero ella sabrá en qué momento mostrarme el camino para ir. Entonces, aún no sabía si a Medjugorje o a la JMJ. Entonces, en ese momento no era así como con una sonrisa como que lo estoy contando ahorita, sino que para mí era un llamado de desacomodo, porque a mi razón humana yo no entendía cómo el Señor me estaba llamando a eso si yo estudiaba y yo no podía trabajar, porque mi mamá siempre me dejó muy en claro de que Liné, tú estudias y tu primordial tarea siempre va a ser estudiar. Entonces yo decía, yo no tengo tiempo para trabajar las horas que se requieren en un trabajo como le exige mi país. ¿De dónde voy a sacar el dinero? No va a crecer un árbol con dinero y me van a dar todo eso, porque pues venga que yo tenía que ser aterrizada y yo decía, es que esto no vale cualquier pesito, sino que es costoso. Entonces, y más el irme de sierva, porque yo decía, ¿en qué momento? Yo siempre había soñado irme de sierva toda la temporada completa, porque hay dos tipos de siervos, el vacacional, que es un mes, y la temporada completa, que es 4 meses, más irse de misión, donde Dios lo quiera llamar uno a fundar la comunidad donde lo mande, sea en nacional o internacional. Entonces, en ese momento fue decir, Señor, estás loco, ¿tú por qué me pides esto? O sea, yo no lo puedo hacer. Pero mira, si tú me lo pides, fueras. Entonces, en ese momento yo salí de sagrario, de estar en presencia con Jesús, y me fui para Eucaristía. Me fui para Eucaristía, y al finalizar la Eucaristía, yo tenía muchas dudas. Yo decía, pero Señor, ¿por qué me sigue pidiendo esto? Entonces yo hablé con un sacerdote y yo le dije, mira, pasa esto y esto. Y yo le comenté la situación. Me respondió esto cortito. Me dijo, mi niña, Dios te está pidiendo una sola cosa. Dios, a ver, tú primero, tú no eres Dios. Por ende, tú no puedes hacer el papel que le pertenece a Dios. Y también, Linney, Dios te pide una sola cosa. Y desde la eternidad solamente a nosotros nos ha pedido una sola cosa, y es amarle. Ámale y Él hará el resto. Ámale y Él hará el resto. Y que si tú amándole y en ese transcurso de amor hacia Él se daba lo que él le estaba pidiendo, era porque era de Dios y Él se iba a encargar del resto. Yo, luego de salir de hablar con el Padre, yo salí más enojada, porque yo decía, pero ¿cómo así que amarle? Es que amarle, el amor que le doy a Dios es que me va a dar dinero. O sea, yo siempre con mi lógica humana, con lo humano, pero se me olvidaba que realmente yo tengo un papá en el cielo, Dios Padre, y Dios que, venga, que es el que lo creó todo. Y a veces se nos olvida esto, ¿sabes? Entonces, yo listo, ya me rendí con mis pensamientos. Me rendí y dije, ¿sabe qué, Señor? Si usted quiere que yo vaya, si usted quiere todo esto, yo le coloqué en una hojita, tareas de Jesús, tú tienes que cumplir esto. Vas a cumplir los tiquetes, vas a cumplir la entrada a lo que tú quieras, si ir a Medjugorje o a la JMJ, tú mostrarás qué haces. Tú vas a darme el dinero para irme a la casa de siervas, o tú vas a mostrar si me quieres que yo vaya a la casa de siervas. Le hice una lista. Y me vas a conseguir un trabajo para poder subsanar eso, porque yo sé que el dinero no va a llegar del cielo. Entonces, bueno, yo seguí orando, hice lo que el sacerdote me dijo, de amarle, iba a Eucaristía, pero no por el que yo voy a esto y tú me das esto. No, 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 no. Era realmente porque le amaba, y yo decía, voy a tener un acto de abandono y de confianza.
eso que confiar y abandonar se escucha muy lindo, pero realmente al hacerse o al hacerlo vida cuesta, y cuesta mucho, porque es como uno lanzarse al vacío y ver al final qué hay. Así fue. En una tarde, yo luego de ir de Eucaristía un domingo, estaba en Instagram y me encuentro una receta de postres. Me encuentro esto y en mi corazón siento, paréntesis, yo todo esto se lo consagré a San José, porque así como San José fue el que proveyó todo en la casita de Nazaret, fue aquel que trabajaba, le daba a la Virgen María, también enseñó a Jesús a trabajar, dije, Él va a hacer eso en mi alma y en mi familia. Yo en ningún momento de estos anhelos y estos sueños se los comenté a alguien, jamás, solamente estuvo Dios y yo. Y luego, ya que, cero paréntesis, ya cuando estaba viendo este video, sale mi corazón como que, ¿y qué tal si vendo postres? Empiezo a ver como que cuánto me va a valer todo, empiezo a hacer cálculos y le digo a mi mamá y a mi papá, venga, ¿qué le parece? Voy a vender eso. Mis papás dijeron, ¿para qué quieres el dinero? Y yo, no, porque quiero ahorrar. Ellos saben que a mí me gusta viajar. Porque yo de pequeña, cuando recién inicié el lazo, yo le dije a Dios algo y fue, Señor, permíteme recorrer el mundo, no sola, sino contigo. Quiero recorrer el mundo con Cristo. Y eso literalmente lo ha hecho Él. Eh, entonces, mis papás pensaron, ¿no? De pronto quiere un viaje, pero pues ella se lo quiere pagar. Entonces me dijeron, claro que sí, te ayudamos. ¿Ayudamos en qué? En que me acompañan a comprar las cosas. Mi papá me dio una partecita para la capital para iniciar esto de los postres. Y ya, esa pues era la ayuda como tal de mis papás. Entonces, bueno, empecé todo, coticé, hice demás para iniciar este emprendimiento. Y ya cuando llegó ya los había hecho, mi mamá siempre ha sido más dotada para la cocina que yo, sinceramente. Pero luego de esto llegó la hora de venderlos y yo decía, ¿en dónde los vendo? Yo dije, bueno, en la universidad, voy a venderlos en la universidad. Pero yo nunca había vendido algo, o sea, yo como tal nunca me había ido como puesto en puesto, vendo esto, te lo ofrezco, jamás porque por gracias nunca había tenido esa necesidad. Siempre pues fue un regalo de Dios tenerlo todo, tener lo necesario. Entonces era un desacomodo muy grande para mí empezar a vender esto. Y yo me acuerdo que la primera vez que vendí, duré tanto vendiendo esto porque yo sudaba y sudaba porque me moría de pena. Pero los vendí. Sorprendentemente, yo siempre antes de vender oraba y yo decía, mira, María fue la que me ayudó a hacerlos. Jesús fue el que ha custodiado esto. Y San José vas a ser el que me vas a ayudar a venderlos. Bueno, siempre fue como que decir, ellos son los que me van a acompañar. Eh, por gracia de Dios, estos postres que vendía junto con estas galletas fueron lo que subsanaron. Sorprendente, es que fue un milagro. Realmente mi mamá, que poco confiaba en los milagros de Dios, pudo ver patente cómo al final de cada mes, eh, faltando muy pocos meses para la JMJ, pudimos subsanar todo. O sea, era, por ejemplo, necesitaba tanta cantidad y exactamente esa cantidad era lo que había recolectado en la semana, en el mes. Era muy sorprendente. Claro, tuve que renunciar a salidas, a caprichos que voy a comprarme eso, no, pues venga, lo necesito, no, entonces no lo compro. Eh, También tuve que, pero claramente sin descuidar los estudios. Yo tenía unos propósitos, era poder salir con el emprendimiento, no bajar mi promedio, porque soy estudiante de honor, entonces como que no iba a bajar mi promedio en la universidad por la beca. También no descuidar mi comunidad y no descuidar eh, mi vida interior. Entonces, mis días eran los siguientes. Yo me levantaba, universidad,
salía de las clases a vender en las horas, en los huecos, en las horas libres, eh, los postres, luego de eso almorzar 5 minutos, volverme a ir a clases, ir a Eucaristía, irme a trabajar a otro lugar cosiendo peluches, eh, y luego, por gracia de Dios, el jefe de este local era misionero, entonces me iba con él para Lazos, llegaba como tipo 11 de la noche a terminar de hacer postres, a terminar trabajos, a acostarme y así eran mis días, así eran mis días. Claro que yo digo que si yo no hubiese en ese tiempo tenido mis prácticas, a Jesús dentro de mí, o ir a Eucaristía continuo, o tener mi horizonte en Cristo, yo no hubiese aguantado, porque venga que realmente sí terminaba muy cansada. Pero luego de esto, luego que pasaron los meses, eh, me di cuenta que el Señor me quería para la JMJ. Así que, para adelantarles un poquito la historia, en ese proceso del emprendimiento, la familia se unió más. Ya como que mi papá no solamente estaba en el celular luego de llegar del trabajo, o mi abuela no solamente estaba en la sala y mi mamá en la cama, sino como que ya nos reuníamos en torno a la mesa. Nos reunimos en torno a la mesa como en qué te ayudamos, Linei, qué necesitas, o a hablar cómo me fue hoy y esto. Entonces fue un regalo muy lindo de la Sagrada Familia. Y luego ya llegaron junio y julio y agosto, donde en junio me dieron respuesta de lo de ser sierva. Yo creía a tal punto que ya no me habían aceptado, de que yo no había pasado, pero sorprendentemente Dios quería que yo me fuera para la casa de siervas. Lo había anhelado desde los 15 años y luego el Señor me quiso a los 19. No era en el tiempo mío, sino en el tiempo de Dios. Y me hicieron la entrevista, todo, y fue aceptarme. Me dijeron que sí. Yo me acuerdo que ese día yo había tenido un día muy pesado. Yo ese día dije, no quiero hablar con nadie. Yo cerré mi ordenador, yo apagué mi celular. Mm, Yo día me voy a desconectar, no quiero saber nada de nadie, voy a estar yo solita en mi cuarto. Y ese día, mi hermana de comunidad, aquellas dos misioneras que yo les dije al inicio que Dios me había regalado, bueno, todavía las tengo, y una de ellas me se contactó conmigo para hablar un tema, y me di cuenta que en WhatsApp había un grupo donde decía vacacional desierta. Ah, esa fue otra. El Señor o sea, tuve que renunciar no a mi querer, sino al querer de Dios. Es decir, yo soñaba con la temporada completa, la de los 4 meses y luego irme de misión y toda feliz. No, el Señor me pedía un mes de siervo. Eh, y así fue. Entonces me enteré, veo en ese grupo como así que me aceptaron. Yo lloraba, yo lloraba y yo le decía, hermana, me aceptaron, no lo puedo creer. O sea, para otras personas eso puede ser algo más, ¿sabes? Pero para mí era un regalo de Dios muy grande que tenía conmigo, porque era un sueño que siempre había anhelado. Y ahí es donde les digo, jóvenes, sueñen, sueñen en grande, sueñen y díganle a Dios, quiero unir mis sueños con los tuyos. Quiero soñar contigo, Señor, ¿qué soñaste de mí cuando me creaste? Y no solamente a los jóvenes, a las personas que me están viendo, sueñen en grande, que Dios no quiere de ti una tristeza, sino que quiere de ti la alegría. Quieres que seas feliz, tanto para mí como para ti. Entonces puedes decir, Dios, qué grande eres. Y luego de esto, las fechas compaginaban completamente. O sea, yo salía de la universidad un 30 de junio, la temporada iniciaba en Medellín el 1 de julio, se terminaba el 31, la JMJ iniciaba el 1 de agosto. eh, o sea, fue como un twister, bueno, un twister no, como un jueguito de estos que encajas y todo compaginó. Literalmente esto fue. Entonces, yo terminé la universidad, terminé el trabajo, terminé todo,
tenía sorprendentemente el dinero dio para todo, o sea, fue muy providencial. Eh, Terminé la universidad, justamente ese último día me dieron las notas, seguí siendo estudiante de honor, luego viajé para Medellín porque la casa madre Lazos de Amor Marino se fundó en Medellín, entonces allí es donde yo iba a estar un mes completo con mis hermanas siervas y fue una locura. Entonces llegué, viví este mes donde te invito, es que si un misionero me está viendo de Lazos, le invito a que tome esta, pregúntale a Dios si quieres que Dios te quiere como siervo o sierva. Y si no eres de Lazos, te invito a que si tienes este llamado de ser misionero, tal vez busca donde vivas o si, pues, si te queda cerca o algo, poder entrar a Lazos. Ahorita al final les daré los contactos para aquellas personas que quieran ser o iniciar en la comunidad, ¿sí? O consagrarse, ir a retiro y demás. Entonces fue vivir este mes de sierva, donde me conocí yo misma, donde pude tener motor propio, donde pude enamorarme más de mi comunidad, donde decir, es que Dios no me pide volar como gallina. ¿Cómo vuelan las gallinas? Chiquitos, con una distancia muy mínima. Dios me pide volar como águilas. Dios me pide ser como un águila que puede mirar con los ojos fijamente al sol. Dios me pide volar cerca del sol, volar por las alturas. Dios me pide la santidad. Y yo tengo que esforzarme para eso. Y sé que soy capaz, no con mis fuerzas, sino con las de Él. Y luego irme a la JMJ. Literalmente salí de Medellín, regresé a mi casa, llegué como tipo 3 de la mañana, a la 1 salía mi vuelo, de 1 irme. A mí me temblaba todo. Era la primera vez que me iba ya como tal lejos. Salir del país cuando fui a Ecuador. Pero ya como tal, ir a Europa fuera de mi continente, venga, que me daba miedo. Pero confiaba porque también iba en la JMJ con lazos. Iba a conocer a los, ya personalmente, a los lazos de Amor Mariano Madrid y algunos de Europa, lazos Europa. Entonces, era tenerlos a ellos, era decir, fue un consuelo tan grande para mí tener a lazos allá y decir, donde quiera que yo vaya, sé que me voy a encontrar con misioneros. Y ya no son misioneros, sino son mis hermanos de comunidad y que hablamos un mismo idioma y ese idioma es el amor. Entonces, en la JMJ, para los que pudieron ir de España, porque fuimos con la DEJU, la Delegación de Jóvenes de Madrid, fue una locura, fue algo hermoso, pero que en ese JMJ era preguntarle yo a Dios, Señor, ¿tú por qué me has traído acá? ¿Con qué propósito me has traído y me has dado eso? No solo la JMJ, sino el ser sierva, vivir todo lo que viví, porque yo digo que Dios me amó tanto en ese viaje, o sea, es que decir Dios me amó tanto suena como tan poquito, tan cortico, pero es que no tengo más palabras para decir todo lo que Dios me dio. Yo me sentía tan amada todos los días, porque primero yo no me quedé en la jornada, yo no me quedé como con muchas personas, sino que una familia me adoptó, una familia de Portugal. Entonces, esa familia me amó demasiado, poder llegar a casa con camita, porque se caminó demasiado. Yo digo que fue un desacomodo como lo tuvo Cristo, porque Cristo cuando fue a enamorar las almas o a llamarlos, él no era como que le llegaban, algunas sí, pero otras él tuvo que ir, caminar de Galilea a Caná, o bueno, Caná de la Galilea es lo mismo, a Nazaret, bueno, demás lugares, ¿no? Pero era un desacomodo. La vigilia también fue esto, dormir al aire libre y demás, pero las palabras del Papa, o sea, yo digo que las palabras del Papa que no se me van a olvidar es que, jóvenes, es que Dios te llama por tu nombre, Dios te llama no por cómo te presentas, porque yo, por ejemplo, ahorita me presenté como Linei, pero, por ejemplo, a mí me dicen Lee,
o me dicen Mar, porque mi primer nombre es Aymar. Entonces me dicen Mar, o Line, o Line. Pero no, Dios te llama por todo el nombre, a ti y a mí. O sea, Dios nos reconoce más a nosotros que a veces ni nosotros mismos. Y tenemos que aceptarnos como somos. Yo, Line, soy imperfecta, pero trato cada día de esforzarme un poco más para amar más a Dios. Pero amar más a Dios, ¿en qué sentido? En mi familia, en mi comunidad, en mis compañeros, también siendo muy diligente en mis estudios, en mi emprendimiento. O sea, esto, y que, por ejemplo, en la vida, si alguien me llega a herir o alguien llega a hacer algo que, que hiere mi corazón, también el amar a Dios es decir, perdona a esta persona. Y claro que va a costar, claro que sí, pero es decir, lo voy a perdonar, lo voy a perdonar, porque yo no sé qué cosas hay en el corazón de esa persona que le hizo hacer lo que hizo, o, o demás, ¿no? O no sé qué día tuvo para contestarme como me contestó. Bueno, son ejemplos que coloco. Entonces, al final de este viaje de la jornada mundial, el ver con mis ojos el amanecer, el atardecer, ver en, mi, ver en este viaje la mirada de jóvenes que aman a Cristo, que no estamos solos, que no solamente somos unos pocos, sino que somos millones de personas de diferentes culturas, naciones, países que le aman y que también tienen un mismo fin, que es la santidad, que es ser santos. Me encontré con muchas personas de diferentes países, también luego volver a Madrid y estar con los misioneros allá con ellos. Fue increíble, porque yo creo que había personas que me conocían en el momento, pero esas personas me amaron tanto, me sirvieron tanto, me acogieron como una familia, que yo decía, wow, vi el amor de Dios por medio de ellos. Y en esta jornada nos encontramos, el grupo con que yo iba, nos encontramos con un sacerdote de Colombia que, que es consagrado y que ayuda a las dos en confesiones y demás. Y nos hizo dar cuenta que primero, yo no puedo ir por la vida sin ver el rostro de Cristo. Yo siempre al final de la noche debo hacerme la pregunta, en el día, ¿en qué momento vi a Cristo? Y también dar gracias a Dios. Incluso los días, él nos decía lo siguiente, hoy no pude tener Eucaristía, pero mi Eucaristía fueron ustedes. A mí eso se me va a quedar grabado siempre en el corazón, porque dije, oye, es que yo soy un Cristo, yo soy un milagro para otra persona, y tal vez tú que estás mirando esto, yo humanamente no puedo hacer milagros en tu vida, pero Dios sí a través de mí, o a través de ti. Eres un don, eres un milagro para la otra persona. Entonces, eso que nos dijo el sacerdote fue tremendo. También terminé enamorada de los sacerdotes, la vocación del sacerdocio, de decir, hay que orar mucho por ellos, hay que orar por nuestra iglesia, hay que orar por nuestro papa, hay que trabajar por aquellos que no le aman, hay que trabajar por aquellos, hay que ir a las almas, mostrarles el amor de Cristo, porque como dice Bosco, y vuelvo lo repito, es que los jóvenes no somos malos, solamente que no saben que pueden ser buenos. Así como a mí, yo no era buena, yo hería a las personas, pero no era porque yo fuera mala, sino porque yo no conocía el amor de Cristo. Asimismo, las demás personas, el mundo, y es perdón que un poco lo que sí, pero es que ahorita el mundo se muere de frío, ahorita el mundo está en un punto donde tenemos que dar el calor de Cristo. Y claro que nos va a costar, y claro que al inicio se nos van a cerrar puertas, o nos va a costar, o vamos a tener que renunciar a cosas, pero vale la pena. Esto no vale la pena, vale la vida. Entonces, yo le veo mucho a mi comunidad. Incluso
El último día en Europa, en Madrid, yo lo viví en un retiro. Yo estaba con ellos en retiro de misioneros allá con ellos y una persona me dijo, Lina, ¿en serio tú vas a pasar el último día en un retiro pudiendo, no sé, conocer algo más de Madrid? Yo dije, sí, sí, lo voy a vivir con ellos, porque yo ver la sonrisa de ellos, la mirada de estas personas, de estos misioneros, era como recargarme y decir, esto es lo que realmente me hace feliz. Me hace feliz es eso, servir. Entonces, ya luego regresé a mi país y ahorita ya decir, Dios mío, mañana ya cumplo, mañana 30, por si ven este video más adelante, eh, cumplir 20 años. Pero estos 20 años eh, le doy gracias a Dios por cada día, por mi juventud, porque soy una joven que intenta amar cada día más a Dios. Soy una joven de 20 años que ha cometido sus errores, ¿sabes? Sí, ha tenido sus caídas, ha tenido sus embarradas, pero también he aprendido a levantarme. Y no importa cuántas veces caes, sino cuántas veces te levantes, porque no es permitido quedarse abajo. Hay que levantarnos y seguir caminando. Soy una joven que es común y corriente a los demás, que no tiene nada extraordinario, de verdad no tiene nada extraordinario, eh, que vive su profesión, que escogió su profesión porque es como dar, ser misionera 24/7, trabajo social para mí es eso, dar respuestas a las problemáticas que hay en la sociedad, pero también soy una hija de 20 años que debe amar mucho más a su familia y demás. También es una joven que en algún momento sueña con una familia, la ocasión del matrimonio, que cuando yo le digo a mis compañeros es que yo anhelo ser una mamá joven, pero no como que a mis 20 y algo yo tengo que ser mamá, no, sino como que en el tiempo que Dios me quiera. Si Dios me quiere como mamá joven, bendito sea Dios. Si más adelante, bendito sea Dios. Pero amo las familias numerosas, eh, bueno, todo esto, o sea, no es algo que me lo impongan, porque muchas veces escucho como que la iglesia te impone, la iglesia te obliga, la iglesia lo otro. No, porque como les dije al inicio, el amor no se obliga y a mí no me han obligado. A mí, es que Dios, o sea, yo me pegué la embalada tan tremenda con Jesús. Embalada en Colombia es como una tarea, como atrapada. Jesús me atrapó en su amor. Por ejemplo, me encanta leer, o sea, yo no soy muy docta, eso sí les digo, yo no soy muy docta. Entonces, como que me gusta leer mucho la vida de los santos, porque la vida de los santos es como leer novelas. Y por ejemplo, un libro de Corazón Ardiente de San Agustín. Hombre, tú lees este libro y es mejor que una novela de Netflix, como una serie de Netflix. Es una cosa bárbara. Ver la vida de este hombre y ver que puedo ser santa y decir, hombre, es que yo también puedo ser santa. Ver películas, por ejemplo, que han sacado nuevas, de, no sé, Carla Cutis, el documental, demás. O sea, jóvenes, tenemos que hacernos la vida más llevadera, la vida más feliz. O sea, es que yo veo jóvenes incluso como que van con cabecibajos, tristes. Yo me provoca decirles como que, oye, es que Dios te tiene una alegría, es que Dios te quiere para algo más. Sé feliz. Y seguir a Cristo sí que lleva camino, o sea, y no les voy acá a decir es que eso es una cosa hermosa y que siempre vas a tener una alegría, una sonrisa, no, porque van a haber momentos duros, porque te vas a encontrar contigo mismo, pero te aseguro que al final del día o al final de tu vida, todo va a valer la pena, todo va a valer la pena. Y pues nada, este ha sido mi vida, este es un poco de mi testimonio, porque pues han pasado más cosas particulares, pero este es a grosso modo mi testimonio.
Y también les quiero compartir para las personas que están en España y que tal vez quieran dar, consagrarse a Jesús por María, quieran saber un poco más de esto, eh, pueden seguirnos en las redes sociales. En Colombia, Lazos de Amor Mariano Oficial en Instagram, también en YouTube. En YouTube hay demasiados videos, cosas que te pueden ayudar a tu día a día, dar respuestas a aquellas preguntas que le haces a Dios. Eh, y para las personas que están en Madrid, por ejemplo, y quieren ir a un retiro espiritual, quieren tener ese encuentro con Cristo, pueden, pueden anotar este número que es más 34 602 57 0544. A ese número se pueden contactar para tener más información de Lazos Madrid. Ya como Lazos Europa, porque presencial en Europa están Barcelona, Madrid, Valencia y, si no estoy mal, Pamplona. Pero ya, por ejemplo, misioneros, qué sé yo, de Segovia, de Londres, de Australia, de Irlanda, no sé, de estos lados, se reúnen virtualmente. Andalucía, Málaga, Jaén, Murcia, se reúnen virtual. Entonces pueden mirar en Instagram la Europa y ahí pues podrán tener un poquito más de información. Y para las personas que me ven de otros países, no lo sé, tal vez de Colombia, pueden buscar la no oficial, o por ejemplo, qué sé yo, estás en Perú, estás en México o en otro lugar, puedes colocar LAM, LAM, México o Perú, o por ejemplo, tal vez puedas buscar en Google en qué lado está Lazos de Amor Mariano y busca en el mapa, porque yo sé que en Google sale mucho más, entonces ahí podrás encontrar más información y pues YouTube también es una herramienta muy buena para esto. Pues nada, mis queridos hermanos que están viendo esto, espero que de algo les haya podido ayudar o entretener, no lo sé, que los frutos de este video es por pura gracia y misericordia de Dios. Y nada, para despedirme, los invito a terminar como iniciamos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por darnos este momento. Gracias por permitirnos compartir en familia, una familia que es la Santa Iglesia Católica. Gracias, Señor, por este apostolado. Oro por este canal. Oro por todas las personas que nos están viendo, por sus necesidades, por sus luchas, por sus sueños, por sus alegrías. Oro por estas almas y que todo lo que hayamos dicho, todo lo que se haya dicho, pensado, sea guardar en el corazón de Cristo y los frutos sean para una eternidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios me los bendiga y les pido un favor a todos. Oren mucho por mí, me encomiendo a sus oraciones y también por mi familia y por la comunidad. Que nos encontraremos en el sagrario, oraré mucho por las personas que pues, en este canal están. Y que Dios me los bendiga y que un abrazo gigante, gigante.